¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Avance TV Rosarios, avance para todo el mundo, señores. ¿Saben lo que veían ahí? Era manifestación popular ocurrida anoche en San Lorenzo. Respaldando, con el respeto que se merece, a la familia Perazzi, que acaba de sufrir un nuevo golpe, señores. El golpe de la justicia ordinaria, que es muy doloroso, ¿eh? Absuelto los sospechados de criminales. Y se pasean por la calle como corresponde, están en libertad. Nuevo dolor, más dolor todavía. Esto es San Lorenzo. Yo voy a hablar ahora seguidamente con el doctor Adrián Rus y el doctor Ferrara, a quienes conocemos hace bastante tiempo, son los abogados patrocinantes, los querellantes, quienes junto a la Fiscalía aparecen en el fallo del tribunal como los responsables de que hayan sido absueltos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien. Un viejo profesor de Derecho Procesal, cuyo nombre no recordábamos recién fuera de cámara, que es el autor de uno de los códigos iniciarios en la provincia de Santa Fe en materia procesal penal, me decía, o nos decía en las clases, hay una vieja teoría. Cuando vos no querés fallar, no hay pruebas. Vieja teoría del derecho penal, ¿no? Y ocurrió esto. Sí, ocurrió algo más o menos para decirlo de una misma manera. Porque acá había prueba de que se había borrado la prueba. Había prueba que se había borrado la prueba. Pero bueno, eso llevaba a mostrar lo que nadie quiere mostrar, lo que está pasando en el cordón industrial. No es casualidad, lo estabas viendo en las imágenes, nosotros no nos dejamos de asombrar. Toda esta gente que no quiere impunidad, pero sobre todo que sabe lo que pasa en San Lorenzo. Y bueno, y sobre ese, ahora tenemos que esperar los fundamentos de esta resolución porque la vamos a apelar, pero uno ya va advirtiendo que siempre hay un nuevo golpe en la causa Perazzi, pero ya el cuero se nos hizo duro, ya ha pasado muchísimo. Y lo único que nos está preocupando, como siempre, es la salud de Alberto, la salud de Alicia. Alicia tuvo una descompensación en el día de ayer. ¿Hasta cuándo van a tener que sufrir esta familia? ¿Cuál es su opinión, doctor Ferrara, respecto a esto? Mi opinión es que la construcción que hace la señora jueza, magistrado, el presidente, que hace una construcción que vos adelantaba, como que no habíamos, todos los indicios no pudimos concatenarlo y que sea totalmente contundente para los imputados, me parece que es erróneo y me parece que es más, a nuestra humilde interpretación, no entendió la propia teoría del caso de la Fiscalía y de la querella. Incluso vislumbramos lo poco que sabemos, porque solamente tenemos un prólogo que intentó hacer previo al dispositivo de la resolución y un poquito que hizo en un canal abierto de acá en Rosario, más precisamente en Canal 3, que 4 o 5 horas después del fallo fue a hablar sobre el mismo. Y lo que vislumbramos es eso, es que no ha entendido o no ha querido entender cuál era nuestra teoría del caso, y la contradicción en que lo que maneja dice no había suficiente evidencia por una falsa y una mala investigación. Y de hecho estamos tratando una mala investigación. Todos los que estaban acusados y sentados en el banquillo, 5 de los 9 acusados eran policías y estaban justamente imputados de encubrimiento, falsificación ideológica de instrumento público, destrucción y de pruebas. O sea, estaba alegando una falta de eficiencia de parte de la Fiscalía y de la querella cuando tenían los imputados los propios agentes de la policía de la Unidad Regional 17. Ahora, con esa teoría, los monos tenían que tener libertad hasta ahora. Es aún más grave porque hay dos cuestiones. Acá no se trató nulidad de como se trató en los monos, acá no se trató muchas de las cuestiones que se trató en la causa de los monos, y a su vez me dejó preocupado una construcción que hizo en Canal 3, la doctora astrólogo, que dijo que no pudimos probar el crimen. O sea, ya estamos ante una posición que era justamente el miedo que nosotros teníamos, que no le diga al tribunal a Alberto Perazzi que su hija estaba desaparecida, obviamente muerta, y que los autores eran los que estaban sentados. Y el bebé que gestaba. Y el bebé que gestaba.
Con lo cual, nuestro miedo, que pensábamos que jamás iba a suceder de un tribunal, se terminó dando. Bueno, expliquémosle al Lego ahora, doctor Ruiz, vamos a explicarle al Lego qué es lo que puede ocurrir ahora, de aquí en más. Bueno, primero nos van a tener que dar los fundamentos, más allá que por canal no oficial, digamos, los adelantó, pero nosotros necesitamos el fundamento escrito. Esos fundamentos escritos, una vez que estén en nuestras manos, tenemos 10 días para presentar una apelación en donde tenemos que explicar claramente cuáles van a ser los puntos de esa resolución de los cuales nos vamos a agraviar. Los abogados decimos, los agravios son nuestras quejas de la resolución. Agravio es igual a queja. Después de eso, si son aceptados esa apelación, va a ir a un tribunal, que es una cámara de apelación, que son jueces superiores, los cuales deben resolver, porque va a haber una audiencia oral, donde nosotros vamos a expresar nuestro agravio y las defensas van a oponerse a nuestros planteos. Y después va a resolver el tribunal de alzada, que es la cámara de apelación. Más allá de las garantías formales que pueden ocurrir, ustedes van a hacer todo el trámite, que eso es lo formal, van a seguir adelante con este tema. ¿Qué garantías hay arriba que se revise bien esto? Yo digo arriba en la Cámara. Sin abrir juicio de lo que cómo se puede expedir, digamos, al tribunal, porque eso corresponderá a los miembros de la Cámara, ¿sí? Uno llega con la esperanza de justicia siempre. Con el diario del viernes, uno después se pone todas las dudas y dice con cuánto poder nos estamos cruzando, con cuánto poder nos estamos chocando. Acá hay algo muy claro, esta lucha no termina, esta lucha va a continuar y yo creo que más allá de que hay algunos que creen que está su sillón atornillado, 2 personas desaparecidas no va a quedar impune y creo que hay toda una comunidad que se está movilizando. Dígame, ¿metió la mano en la política acá? ¿Usted tiene alguna sospecha respecto de ello? Mis sospechas sí las tengo siempre porque me voy a basar en las palabras que dijo el equipo argentino antropológico forense, que declaró en el juicio, y estamos hablando del equipo más prestigioso que tiene la República Argentina, la institución más prestigiosa, es la misma institución que juega paralelamente a la justicia, digamos, que obra paralelamente a la justicia. He leído recientemente un trabajo respecto de sus integrantes. ¿Cómo laboran ellos? ¿Cómo trabajan? Por ejemplo, certificaron al Che Guevara. Están trabajando en Malvinas con los soldados argentinos caídos en Malvinas, le están dando la identidad a los cuerpos. Trabajaron en los crímenes de dictadura. Es órgano consultor en México de la Corte Suprema. Y de otros organismos internacionales. Sí, y trabaja más de 55 países. Ahora dígame... ¿Y ellos qué te están expresando? Que para desaparecer 2 personas necesitas una estructura desaparecedora. Y la estructura desaparecedora se compone no solamente de poder económico, sino de poder estatal o paraestatal. No hay ninguna duda que para hacer desaparecer a una persona, sobre todo Paula, que era una joven institucionalizada en el siglo XXI, donde todos dejamos huella electrónica, para lograr eso se necesita del poder estatal o paraestatal. ¿Cómo está la familia Peracio hoy, doctor Ferrara? Destruida. Alberto con un empuje como lo caracteriza. Como siempre, pero bueno, o sea, los golpes se reciben. Y con Alicia estuve hoy a la mañana, recién saliendo de la descompensación que tuvo al escuchar el fallo. Hoy me comentaba que venía mal desde el día viernes y que cuando escuchó la resolución no lo pudo sostener, dice que no se acordaba absolutamente nada. Es más, y no es amarillismo, dijo que pensó lo peor y sobre todo me dijo, no lo voy a acompañar en la última parte de Alberto, que pensó cuando era trasladada, así que está mal. Alicia yo la veo muy, muy abatida y Alberto va a seguir, porque Alberto es su esencia y creo que es el legado que va a dejar a su nieto es el decirle a su nieto que no dejó la causa hasta las últimas consecuencias. Me decía, yo estuve el viernes pasado acá previo al fallo, con nosotros en el programa, y me decía que durante todo el fallo, o todas las audiencias y todo el trámite, digamos, del juicio,
le quedaba un sabor muy amargo. Me fui sin nada. Digo, pero falta el fallo todavía. Sí, me fui sin nada porque ninguno de los imputados, los sospechados de este crimen, de estos dos crímenes, se quebró, no dijo absolutamente. No tuvieron ningún solo atisbo. Es cerrado todo. Y repetido y multiplicado cada uno de los testimonios de los sospechados, que ahora quedaron en libertad. Sí, así es. Creo que había mucha esperanza en el juicio de un quiebre. Para nosotros, viéndolo desde la forma defensiva, consideramos que iba a ser casi imposible porque hasta ahora no hablar y no decir nada le ha dado un excelente resultado. Y en ese punto, ¿para qué cambiar? Todo lo que funciona no cambia y hasta ahora ellos le funcionaron. Y además siempre había, uno los veía con una cierta idea de que a ellos les iba a salir bien. Les vimos las mismas caras que tuvieron cuando fue aquella audiencia que tuvimos con Bruno Laborde. Estaban muy seguros de que esto podía tener un buen resultado para ellos. Esperemos que el buen resultado no se repita arriba. No, arriba esperemos y bueno... Hay antecedentes de ambos lados sobre eso, así que bueno, esperemos. ¿Qué quiere decir antecedentes? No, ha habido resolución en el caso de Bruno Laborde, que fue cuando los liberó a todos, que después la Corte rechazó los argumentos y que fue la última causa en la que participó Bruno Laborde. Y después tenemos fallos en donde ha avalado la posición de la Fiscalía y de la querella, numerosísimos fallos. El doctor Carbone hizo mucho de ellos, el 80%, pero también estuvo el doctor Acosta, el doctor Jaudet. O sea, hubo muchos fallos que no solamente que decían y avalaban para la prisión preventiva, sino que decía que había indicio y prueba suficiente para condenarlo. Ya lo habían anticipado. Bueno, esta presidenta entendió lo contrario con los otros jueces. Pero bueno, la esperanza es eso que se ve en la calle. Es esto, sí. Eso fue espontáneo, inédito en San Lorenzo, nadie lo dice, pero hay 6 cuadras de manifestaciones espontáneas. No estuvo Alberto. Alberto me dijo que llegó un ratito al final, o sea que fue totalmente espontáneo. Y bueno, ellos dicen que no fallan con el clamor popular, pero el clamor popular no solamente que no hace falta que sea abogado para entender lo que está pasando y así se manifiesta. Por estas horas iba a haber un festival, en San Lorenzo se suspendió. Se suspendió. Por mal tiempo. Por mal tiempo. Ponían por mal tiempo, en serio, ponían por mal tiempo. Ese es el mal tiempo. Ese es el mal tiempo. ¿Saben cuál es el mal tiempo? El humor de la gente. El humor de la gente, sí. Ese es el mal tiempo. Y ojalá que este humor continúe. No quiero violencias, y tampoco forzar una decisión judicial respecto de una movilización. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Familia Perazzi, pero sí tiene que ver. La familia Perazzi ha demostrado que no es una familia violenta, es una familia que estoicamente ha soportado las humillaciones que le han realizado y las humillaciones a todas aquellas personas también que quieran colaborar con él. ¿Nos estamos viendo? Nos estamos viendo. Le agradezco infinitamente mi respeto y cariño infinito y por siempre con la familia Perazzi. Bueno, verdad gracias. Y justicia. Se lo estamos dando y muchísimas gracias. Verdad y justicia. Y memoria. Verdad y justicia. Vieja consigna que teníamos nosotros frente a los 30.000 desaparecidos. Verdad y justicia. No venganza, pero verdad y justicia. Y que los asesinos, cualesquiera fueren, se pudran en la cárcel. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a vos. Bien, vamos. Ya volvemos.
Bueno, están llegando los otros invitados para ir completando el panel o los paneles. Ya nos está esperando Eduardo Tognoli, que es el flamante candidato a concejal del peronismo aquí en Rosario. Acaba de llegar Daniela Vergara, que es la secretaria de Derechos Humanos de ANSAPE, para hablar de otro tema emblemático. ¿Cuál es el tema emblemático? La muerte. La monieron a golpes y a patadas en una comisaría hace 2 años, ¿sí?, a María de Ángeles Párez. Pero no quiero olvidarme del acto comicial ocurrido este último fin de semana en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, mira, en términos generales, el peronismo derrota ampliamente a Bonfatti en la provincia de Santa Fe, le saca 181.000 votos. ¿Está todo dicho? No, no está todo dicho. Cuidado. Y ya van a ver ustedes por qué decimos cuidado. 1 de la mañana del lunes ya había pasado la elección y se estaban escrutando provisoriamente. Se cayó el sistema. Ajá. No es la primera vez que ocurre. 8 minutos. ¿Saben cuánto tiene contabilizado la Secretaría Electoral de la provincia? Nosotros éramos 3 periodistas. Susana Goris y Fernando Brosuti, del Protagonista Web, y quien les habla. La Secretaría Electoral tenía contabilizado, sin haber entregado el software a los partidos opositores en la provincia, argumentando que tenía información confidenciable. Cada 2 minutos escrutaban una mesa. Vimos que a la 1 de la mañana se cae el sistema y no había más flujo de informativo, no había más flujo de datos. Y teníamos 2 pantallas LED enfrente, ¿sí?, donde veíamos el centro de Santa Fe y el centro de Rosario de cómputos. El centro de cómputos, los empleados informáticos, no tenían tarea, estaban cruzados de mano, no tienen la culpa de ellos. Estaba en ese momento Marcelo Terencio, apoderado o representante de Perotti, y corrobora lo que nosotros estábamos viendo como periodistas. Suben y hablan con Silverstein. No le voy a recordar quién es Silverstein, aquel que operaba en favor de su hija siendo decano para que le aprobara una materia en Derecho. Tráfico de influencia se llama en el Código Penal eso. Y estaba Roberto Patricio Pascual, que es el secretario electoral de la provincia de Santa Fe. No daban explicaciones. No, dice, estaba abarrotado. ¿Cómo que estaba abarrotado? ¿Dónde están los telegramas? Estaban abajo los telegramas. Nosotros estábamos en el 3er piso. Inmediatamente aparecen, por obra gracias del milagro, nuevamente el conteo de votos. ¿Cuánto demoró? 8 minutos. Y vaya casualidad, en el momento que se cae el sistema, que está certificado en un acta, Pablo Haskin estaba confirmando su liderazgo aquí en Rosario y Perotti a nivel provincial. ¿Les llama la atención esto? A mí no. Ocurrió en la elección anterior. Sí, cuando Javier Echaniz. ¿Saben quién es Javier Echaniz? Aquel que le sustrajo la computadora al narco asesinado Luis Medina. Y era secretario informático de la provincia. Y manipulaban votos para hacerlo aparecer a Lipchia en aquella oportunidad que tenía más votos en una primaria. Y tuvo que renunciar. Por eso yo digo, no está dicho la última palabra. Si esto ocurrió en la primaria, puede ocurrir también, ¿por qué no?, en la general, en la provincia de Santa Fe. Y tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a la par de todo esto, este tribunal electoral acaba de ratificar a Lipchi que en el mismo día hace una consulta popular sobre el tema de reforma constitucional. No por ley, sino por decreto. O sea que, cuando nosotros vayamos a votar el día 16 de junio, vamos a tener la elección formal y a la par vamos a tener un chiquero, que es un comité socialista dentro de las escuelas. Tienen todo el derecho del mundo de pedir, pero ¿se les ocurre ahora, a la par de una elección formal? Este va a ser un chiquero. Voy a hablar con Eduardo Tognoli, señores.
Vamos a hablar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo fue la elección de ustedes? Bueno, una buena elección fue. Sí. En primer lugar, en términos más sectorial o particular, me tocó ganar las internas del Frente Juntos, del peronismo en la ciudad de Rosario, en la categoría concejales. Y después ya como conjunto, el Frente Juntos hizo una excelente elección, fundamentalmente a nivel provincial y también a nivel local, ¿no? Con la candidatura ejecutiva. Y el más votado de todos es Roberto Zuckerman. Más votado en la ciudad de Rosario, en la categoría de intendente, fue Roberto Zuckerman. Y a nivel provincial, la suma del peronismo sí, le saca de 181.000 votos. Pasa por varios cuerpos a la candidatura de Frente Progresista. Por supuesto que es una nueva elección. Son dos cosas distintas. Es una nueva elección, pero partimos hacia esa nueva elección con una un claro favoritismo del peronismo a nivel Yo provincial. le diría a ustedes, se lo digo sinceramente, y a cualquiera de los partidos opositores en la provincia, sean de derecha, de izquierda, se lo digo, cuidado. Cuidado. Mira, nosotros tenemos una enorme confianza en la militancia, sobre todo el peronismo. Yo lo pude ver el fin de semana, yendo y viniendo en todas las escuelas. En el caso de nuestro espacio, teníamos la fiscalización completa, y en el caso de otros espacios del peronismo también. Entonces la fiscalización que vamos a hacer de cara al 16 de junio va a ser perfecta. Cuidar el voto. Va a tener un fiscal por mesa en toda la provincia de Santa Fe. Y la garantía que tenemos es el escrutinio provisorio en la misma mesa. Esa es la garantía que tenemos, y las actas de escrutinio. Nosotros hemos detectado, inclusive sin necesidad en este momento de hacerlo, porque de alguna manera es una PASO, no variaría terminantemente la elección, algún tipo de alteración. Igual así, hemos detectado grandes diferencias entre los telegramas y las planillas de nuestros fiscales, incluso de otros sectores del peronismo. Mañana se empieza, por ejemplo, a escrutar Rosario, en la ciudad de Santa Fe, y vamos a estar ahí con un grupo importante de compañeros y compañeras, precisamente para defender esos votos y defendernos frente a esa diferencia de los telegramas. Por eso, de cara al 16 de junio, vamos muy confiados. Confiados en nuestra propia fuerza, ¿no? En lo que pueda hacer. Lo que yo le digo gobierno a ustedes concretamente, lo que se buscaba con toda esa explicación que yo di. Sí, entendí perfectamente. Sí, decirnos, a nosotros los periodistas, sí, muchachos, se cayó el sistema. Váyanse a su casa, vengan mañana a las 9 de la mañana. Mentira. A las 9 de la mañana no hay información. Conociendo el trámite en la administración pública. No es que sean lentos, no, es que a las 9 de la mañana no se termina. Venía al mediodía, se licuaba la información y aparecía Bonfatti como ganador. Esto es lo que buscaban especular, que después se iba a revertir, pero ya estaba la información concretamente. Bueno, es una nueva elección. ¿Por dónde pasa ahora el perfil electoral? Hay temas que son de capital importancia para ustedes, son emblemáticos. ¿Por dónde pasan los temas ahora en campaña? Mirá, yo tengo para mí que va a ser una elección donde, además de los temas que deben discutirse en cada uno de los... Estoy hablando de lo que refiere a concejales de Rosario. Pero más allá de los concejales de Rosario, más allá de la intendencia, la legislatura provincial, tanto sea diputados, senadores y la gobernación, entiendo que va a haber un proceso de discusión, de nacionalización del proceso electoral. ¿Sí? Sí, no tengo duda. Y no tengo duda que gran parte, la gran elección que hizo el peronismo en la provincia de Santa Fe, tiene que ver con eso. Fundamentalmente porque hay un hastío muy grande de la población frente a las políticas de ajuste del gobierno de Macri, frente a la política que vienen pauperizando a la inmensa mayoría de la población, frente a las políticas de apertura de importaciones, destrucción del mercado interno, destrucción de la industria, etcétera. Y eso influyó enormemente en estos resultados. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la población evalúa, no lo digo yo, lo dicen estos números, pero también lo dicen las encuestas nacionales, que la alternativa o la única fuerza política con posibilidades reales de desplazar por el voto popular
al gobierno de Mauricio Macri es el peronismo, en sus distintas variantes, con sus contradicciones, con sus matices, con sus enfrentamientos internos, pero nadie duda de que si hay alguna posibilidad de desplazar por el voto popular al gobierno de Mauricio Macri va a ser a través del peronismo. Y por eso esta elección y por eso la elección del 16 de junio, que creo que va a ser incluso más amplia. En base a esta perspectiva. ¿Hay temas puntuales que ustedes han manejado en campaña, en las primarias? No, por supuesto. Transporte público, permanentemente, que es un tema que está... Hay 3 temas, mira, yo hace poquito se venía señalando, venía apareciendo en las redes sociales esto de, no lo voy a decir en inglés porque mi inglés es pésimo, el desafío de los 10 años, ¿no? Que tenías que poner una foto de hace 10 años tuya y una foto de ahora. Si hiciéramos un desafío... No, 10 Year Challenge, algo así. Sí, no, es similar, ¿eh? Peor, yo lo manejo muy bien, pero no lo hablo, no lo quiero hablar de acá, vamos a hablar en castellano, que es muy rico, muy bonito. Exactamente, y tiene tantas inflexiones. Sí. Si hiciéramos el desafío de los 30 años, por los 30 años de gestión del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, indudablemente vamos a tener luces y sombras, ¿no? Y entre las sombras y las fotos que uno puede decir que son 3 Polaroid que se fueron destiñendo, encontramos la de 3 grandes problemas de la ciudad de Rosario. El transporte público, la cuestión del trabajo y la producción y la seguridad pública. En cada uno de estos 3 aspectos la ciudad de Rosario ha involucionado. En materia de transporte público tenemos la mitad de frecuencia que hace 30 años, la mitad de frecuencia exactamente. ¿Porque se ha caído el tiqueteo, el corte del boleto? Sí, pero no, básicamente... ¿O por el servicio en sí? Hay 3 factores que hacen a la caída en la cantidad de usuarios. La pérdida de calidad del servicio, eso tiene que ver con una relación incestuosa del Ejecutivo con los empresarios privados del transporte, con Bermúdez hasta hace poco, ahora están sus hijos, y también está la empresa del Cacique, estamos hablando de Bermúdez, Rosario Bus, ¿no? Por la pérdida de calidad, de servicio de transporte urbano de pasajeros, por la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y el crecimiento de la tasa de desocupación durante esta última etapa, evidentemente también cae en la cantidad de usuarios, y por los aumentos sistemáticos del boleto, los tarifazos a los que nos tiene acostumbrado esta gestión municipal. Todo ese combo hace que haya una caída estrepitosa en la cantidad de usuarios. Bueno que en este momento ustedes le recuerden a Fein y compañía, a Lipsch y compañía, cuando firmaron el pacto fiscal oportunamente, es un brutal saqueo dolarizado, particularmente a los trabajadores, pero a todos, que es bueno que ustedes le recuerden que esto se venía en el transporte público de pasajeros. Mira, nosotros el año pasado, durante todo el año, le pedimos a la intendenta que nos convocara a los concejales, a todos los concejales y concejalas del oficialismo, de la oposición y de toda la oposición municipal, es decir, incluido el PRO, para que en todo caso también dieran cuenta de su posición frente al retiro de subsidios nacionales. ¿Cuándo? No cuando se dio este recorte brutal del año pasado, del fin del año pasado, de 2/3 partes de los subsidios. Cuando empezó el intento, cuando dejó de pagar 2 de las 3 cuotas del aumento de la UTA, la Nación, ¿no es cierto? La Nación se desentendió de 2 de las 3 cuotas del aumento de los choferes de colectivo, que hacía las veces, en gestiones anteriores, de paritarias en materia de subsidios, es decir, la Nación iba cubriendo las paritarias de los trabajadores. Pero que ayudan al bolsillo. Por supuesto, pero digo, a la intendenta le reclamamos que nos convocara para pelear contra ese retiro de subsidios, todos juntos. Si era necesario ir a Buenos Aires, plantarnos frente al ministro Dietrich, esperar que nos recibiera, y si no nos recibía, buscar llevar adelante algún tipo de acción mucho más contundente, que expresara, que pusiera sobre la mesa esta situación que estaba ahogando y que está ahogando al interior del país, sobre todo a los trabajadores, que son los usuarios del transporte público, los trabajadores y los estudiantes. La intendenta nos convocó 2 veces el año pasado, ninguna de ellas para esto, nos convocó por 2 causas interesantes, trascendentes, loables, pero que poco tienen que ver con nuestra competencia. Una, la reforma constitucional provincial, un tema apasionante si se quiere, pero que no tiene que ver con nuestra competencia. ¿Cuántas manifestaciones hubieron últimamente por la reforma? Ninguna. La segunda,
por las balaceras a los magistrados y a los edificios del Poder Judicial. También un tema angustiante, un tema difícil. Expresamos nuestra solidaridad, quedó todo en una foto y no mucho más que eso. Para un tema de nuestra estricta competencia, que además requiere de toda la fuerza posible para evitar el desfinanciamiento del sistema de transporte, porque el desfinanciamiento del sistema de transporte termina en el Estado municipal yendo a buscar al bolsillo de los trabajadores, aumentándole el boleto a los usuarios. Bueno, ahí no tuvimos la convocatoria del intendente. Repito, ni a los concejales del oficialismo, ni a la oposición, ni a los de esa oposición cariñosa con el Ejecutivo Municipal, que es el PRO, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos también que estén los concejales y concejales del PRO y que nos expliquen cuál es su posición frente a esto. Yo quiero recordar que cuando gobernaba el peronismo, hace algunos años, y el municipio reclamaba, no que no le retiren subsidio al transporte, sino que reclamaba más subsidios al transporte, ese reclamo siempre era acompañado por los concejales del justicialismo, del Frente para la Victoria. A mí no me tocaba ser concejal en ese momento, pero sí a mis compañeros, colegas, que en ese momento cumplían esa función. Acompañaron todas las votaciones reclamando más subsidios al transporte a nivel nacional. En este momento que requerimos no más subsidios, sino que no nos recorte lo que ya teníamos, bueno, la intendenta no tuvo una actuación destacada en ese reclamo, ni tuvo la vehemencia que tuvo en otros momentos con el gobierno nacional anterior, cuando gobernaba el peronismo. Ese es uno de los grandes déficits de gestión. El otro, como decía antes, la seguridad pública. Las tasas de homicidio de la ciudad de Rosario, que es el dato más objetivo y que no se puede ocultar, están 3 veces por encima de la media nacional, 4 veces por encima de Córdoba. Indudablemente, si no vamos hacia una reforma integral de la fuerza de seguridad de la justicia, e incluso, ya que hablamos de campañas obscenas durante estas elecciones, una reforma también del financiamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales y de la transparencia de los procesos electorales. Si no vamos hacia un combo que incluya todas estas reformas, vamos a seguir en el mismo escenario. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el delito y con la violencia en la ciudad de Rosario? Tiene mucho que ver, porque las estructuras delictivas complejas que funcionan en la ciudad de Rosario y que se llevan la vida de cientos y miles de jóvenes, no están ajenas a las instituciones. No creo en ese discurso de la ausencia del Estado. Lamentablemente muchas veces está presente el Estado a través de alguna de sus agencias, pero está presente corrompiendo, ¿no? Déjemelo decir a mí. Y yo no soy el invitado en este caso, si no sé qué pregunto. Usted ha vivido durante 4 años siendo legislador provincial la apertura de sesiones, que es un hecho formal. Lo vivió, no en carne propia, la única vez en la historia que a un gobernador, al grito de asesino, asesino, no lo dejaron entrar por la puerta principal. Era Bonfatti. ¿Sí? Una manifestación espontánea y popular que ocurrió por las víctimas de la inseguridad frente a la legislatura. Tuvo que entrar por la parte de atrás. Yo las vivo periodísticamente todos los años. Que para ir a rescatar alguna información, etcétera. El 1 de mayo pasado se hace la última apertura de sesiones de Lipchi. Era un velorio. Jocosamente le decían, en la corrilla el velorio socialista. ¿Sí? Habló de estos temas que usted me dice. Tema violencia. Pero se olvidó decir que cuando se vayan, van a dejar 3.500 muertos. Es doloroso esto. A mí no me gusta contar muertos. No me gusta de ninguna manera. Ni tampoco quiero una policía represiva que se haga matar a tontas y a locas, a quien se le cruce en la calle. Ahí vamos a hablar con Daniela Vergara ahora, lo que es la violencia institucional acá en San Rosario. Una cosa está ligada a la otra. Las mismas fuerzas de seguridad que muchas veces tienen prácticas que no se condicen con ningún criterio humanitario, utilizan esas prácticas generalmente. No se trata de locuras o casos aislados. Generalmente esas prácticas son utilizadas para recaudar, esas prácticas son utilizadas para torcer voluntades, esas prácticas son utilizadas para poner a delinquir a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por eso cuando hablamos de reforma integral de la fuerza de seguridad, hablamos fundamentalmente que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del poder civil, que es lo que corresponde, el poder elegido por el pueblo. Hay una ley, la 12.521, que establece
que es de la época de Obey. Una ley que no sé si recordarás, pero cuando el entonces candidato gobernador Hermes Wiener estaba haciendo campaña, le escribió una carta a la familia policial diciéndole que él prometía no cumplir con esa ley, para lograr votos ahí. ¿Por qué? Porque era una ley que se había instalado dentro de la Fuerza de Seguridad, que de alguna manera venía a perjudicar a la Fuerza de Seguridad. No venía a perjudicar al trabajador, venía a perjudicar en todo caso a aquellos que creen que tiene que ser una corporación que se gobierne a sí mismo. Bueno, ese fue el comienzo de esta seguidilla de gestiones y lamentablemente el autogobierno policial, consentido, porque siempre es consentido, es lo que primó durante estos años. Necesitamos una reforma profunda, pero también de la justicia, como dije antes, y de la política. Mientras tanto, los problemas que tenemos en materia de violencia urbana van a seguir ingresando. Bueno, y así en la memoria tengo dos temitas más por parte de Roberto Miguel Lipche, gobernador. Habló de que no van a aplicar próximamente a la industria y el comercio los últimos incrementos en materia tarifaria, digamos, de la EPE. ¿Saben cuánto trepó la EPE y cuánto trepó la energía en el país desde que asumió Macri? 6.000%, más un 20% en la provincia de Santa Fe. Que no te cobren 3%, bienvenido sea, pero es una aspirina. Habló de que van a crear el nuevo Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, me parece muy bien, pero tienen el Banco de Santa Fe, que vencen su licencia ahora y se los van a volver a ratificar a los Eskenazi y compañía. Es toda hipocresía. Coincido, me parece que hay algunos anuncios que tienen que ver con los procesos electorales, indudablemente. El Frente Progresista durante estos años, cada vez que hubo un proceso electoral, se acordó de la necesidad de recuperar la banca pública. Me parece que tiene que ser un desafío del gobierno que viene. ¿Por qué no meten un director en el directorio del Banco de Santa Fe Sociedad Anónima? Eduardo, gracias. En la próxima por la invitación. ya vamos a particularizar los temas que nos ocupan acá en Rosario. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ya viene Daniela Vergara, ¿sí? Secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE, que mucho y bien se han movido sobre temas que nos tocan muy de cerca y sensiblemente. Volvemos, ya volvemos. Bueno, hablábamos de la presencia, me voy a desprender un poquitito de calor, ahí está. Está linda la noche y está calentito el programa. Hablábamos de la presencia de Daniela Vergara, que es secretaria de Derechos Humanos de ANSAFE Rosario. Fue una de las primeras que puso la cara por María de los Ángeles Pari. Yo lo recuerdo. Y me lo indicó Gustavo Terés, que es prácticamente un columnista nuestro en materia laboral, digamos, paritaria, y la presencia de ANSAFE y del docente público aquí en Rosario. Yo recuerdo que en aquella oportunidad. ¿Cómo está el tema, Daniela? Y duro, muy difícil. Hoy se cumplen 2 años de la muerte. La verdad que es un día muy difícil. Es una causa de total impunidad, ¿no? Es decir, cuando decimos de impunidad, que no se avanza. Que digamos, hemos avanzado nosotros, hemos avanzado con la investigación que llevó adelante la familia, hemos avanzado con la reautopsia, que gracias a la reautopsia pudimos evidenciar que sí hubo tortura y hubo violencia sobre María de los Ángeles. A patadas. Eso sí. es dolorosamente. tal cual, sí.
Para nosotros es un hecho gravísimo, un hecho que refleja el grado de impunidad del Estado, la justicia y generado por el gobierno, porque no se puede entender que un gobernador públicamente diga que no hubo violencia y ni siquiera había llamado a la familia, ¿no? Es decir, cuando sucede una cosa así, Con uno que Peroso ocurrió lo espera. mismo, nunca lo llamaron. Claro, es decir, uno que espera que abran las puertas de la Casa Rosada, sienten ahí a la familia y por lo menos escuchen el relato de la familia. Una familia que se tuvo que hacer presente en la comisaría, le negaron ver el cuerpo, desaparecieron la ropa de María Los Ángeles y le entregaron una hermana molida a golpes. Una madre que había estado trabajando todo el día, porque María Los Ángeles ese día trabajó, yo la vi esa mañana en la escuela. Además la culpaban a ella, de víctima pasó a ser victimaria. Terrible. Le dijeron que había tenido un ataque psicótico, revisan la carpeta médica, nunca tenía antecedentes, No, que le agarró un ataque de locura de golpe. Solo en 11 años de trabajo docente tuvo una licencia de 15 días por psiquiatría, que es una licencia que todos los docentes y que si nos llaman, digamos, claramente que el estrés, pero además, ¿quién no la tiene de la docencia? Todo el mundo la tenemos, porque además no hay otra manera de pasar la licencia que tiene que ver con estrés si no haces un certificado con un psiquiatra. Entonces, el propio el Estado que genera eso... te deriva a una psicóloga. Claro. Entonces, pero 15 días, nomás en 11 años. La compañera había estado ese día en la escuela contándole cuentos a los chicos y la vimos nosotros desde Amsafé Rosario. Esa mañana, a las 10 de la mañana, María de Los Ángeles estaba en la biblioteca leyendo cuentos. El tema está parado entonces. El tema está en un compromiso al día de hoy de la fiscal Bartocci de implementar la imputación, que no lo hizo esta semana porque el sistema está caído. Es patético, es una vergüenza total. Perdón, vos a lo mejor no me escuchaste anteriormente, recién llegaba, se cayó el sistema electoral, el conteo informático, también se cayó. Lo tengo claro porque lo voy siguiendo y es terrible. O sea, que realmente no tienen cara, no tienen vergüenza. Es un encubrimiento muy grave de 5 efectivos policiales que la entraron a la fuerza, la violentaron, la esposaron, la dejaron privada de su libertad y la molieron a golpes. Eso es así. ¿Y Jonathan Herrera? Son todos los casos de gatillo fácil, Paula Perazzi en el cordón industrial, los pibes muertos a mano de Franco Casco, digamos, muchos, David Moreira. Particularizarme en el tema de Herrera, a ver. Mira, el tema de Jonathan fue también una total impunidad, ¿no? Porque se fue al juicio, dejaron suelto a todos los policías, bueno, y no se pudo llegar adelante. ¿Con qué circunstancias? Recordame. Mira, esto fue, creo, hace 2 años, antes de lo de María Los Ángeles. Sí. Jonathan estaba lavando su auto en el barrio donde vivía junto a su familia y fue víctima de una balacera. Y después culpan a Jonathan, digamos, de estar siendo parte, ¿no? de eso, del delito. Sí, siempre Realmente siempre. Y después, lo mismo en el caso de Maxi Zamudio. Maxi fue alumno mío. Su mamá, de una familia muy humilde, como pudo, lo llevaba a la escuela. Maxi también muere acribillado por la policía. Lo que está sucediendo en los barrios es terrible. Las maestras, además del hambre. Obviamente, ¿no? El hambre, la indigencia. Ya vamos a hablar de tu candidatura también. El hambre. Terrible. Pero vos lo vivís de todos lados. Terrible. Como defensor de los derechos humanos, que es parte de una sola personalidad. Sí, porque los derechos humanos no es solamente los 30.000 desaparecidos, que ha sido una lucha impresionante y muy justa y donde se ha ido a fondo hasta poder lograr que genocidas terminen con cadena perpetua, ¿no? Fue una lucha que la seguimos llevando adelante, porque no han sido enjuiciados ni condenados civiles, ni la connivencia con la Iglesia. Ahora, se trata de las muertes en democracia, se trata de la impunidad de los gobiernos. Es decir, de esto estamos hablando cuando hablamos de los pibes del gatillo fácil, de la violencia institucional,
de una compañera mujer trabajadora a manos de la policía dentro de un estamento del Estado. Son las muertes de esta democracia, de estos gobiernos. En este gobierno y hay provincial sectores está muy sucediendo vulnerables, esto. los sectores trans, que son Terrible, apestillados. bueno, ni hablar de esos casos, digamos. Apestillados en nuestro país. Terrible, terrible. Yo creo que a una mascota la tratan mucho Bueno, mejor los en su mentalidad que... Los femicidios, lo que sufren las trabajadoras trans es terrible. Tiene que ver con el entramado que hay de encubrimiento, de sostener una policía absolutamente de violencia y de gatillo fácil, desde una justicia absolutamente patriarcal, una justicia que defiende, como lo de hoy los trabajadores de Electrolux, ¿no? Defiende empresarios o defiende el poder policial que genera esto. O sea, es una impunidad que no se puede creer. Es grave. Y yo te decía, el hambre. El hambre se vive, ahora no es que estemos contando miseria, es la miseria que el hambre va creciendo. Los pobres en este país y en esta provincia van creciendo. Y los pibes son víctimas de todo esto. Porque vos dejás una familia despedida en la calle y lo que en realidad dejás es en la calle a los pibes. O sea, y tanto le importan los derechos, o sea, son gobiernos que, un Estado, una justicia que le importa los derechos de los pibes, pero a su familia, a su mamá, a su papá lo deja sin trabajo. Es realmente muy grave la situación. Y yo lo que veo permanentemente, hace frío, gripe, docente. Claro. Llueve, docente. Claro. Esto tiene balacera, un docente. Impacto. Hambre, docente. Siempre ponen en el pecho ustedes. Es que la escuela es uno de los pocos lugares ya públicos, gratuitos, estatales que tenemos, de contención, de trabajo permanente, de vincularnos con la sociedad de manera inmediata, y el trabajo que hacen las docentes es impresionante. Hoy lo vimos en la Plaza San Martín. Muchísimas docentes que se acercaron con dibujo de los chicos sobre la necesidad de la justicia, compañeras docentes que vinieron a relatar un cuento, la reivindicación de María Los Ángeles como trabajadora, como bibliotecaria, como alguien que producía conocimiento, y eso es muy valioso, y esa es la docencia. La docencia se sensibiliza con los pibes que nos matan todos los días. Me decía una compañera mía del jardín, Dani, no nos va a quedar más nuestra generación de alumnos si sigue esto así. Y lo decía una maestra. Sumar la droga. Y lo decía una maestra que está todo el día en el Sumar la droga. barrio, que lo que hace es ir a trabajar y volver a su casa. Lo estaba diciendo esta compañera docente. Uh-huh. Y bueno, sí, es que la droga es parte de todo este entramado. Sí. Y no es una cuestión aparte. No. Dice, no, mirá que son... No, pará. Pará. Hay que ser sincero en todo esto. La falta de trabajo es reemplazada por la distribución de droga. La falta de trabajo y la falta de un salario digno. ¿Está? Porque después la plata, si no, se consigue de otra manera. Es decir, acá tiene que haber trabajo, vivienda para que no vivan hacinados, tiene que haber obra pública y tiene que haber salud, educación y un salario digno. Eso es un salario igual a la canasta familiar. Vos tenés un trabajo de 6 u 8 horas, volvés a tu casa y podés vivir los 30 días del mes. Bueno, contame, candidata. Bueno, sí. Candidata. ¿Cómo te fue? ¿Pasaste? Pasamos las PASOs, es un logro no logro, decimos, porque bueno, pasamos la PASO con la candidatura senadora, con la candidatura ¿El partido es? de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. En el Frente de Izquierda. Y no logramos pasar Cribaro, sí. Con Octavio Cribaro. Bien. Lamentablemente lo que decimos es que se aplicó el piso proscriptivo, ¿no? Los partidos chicos, los partidos, el Frente de Izquierda no pudo superar un piso proscriptivo que está en la Nación y que está en la provincia de Santa Fe. Y que realmente es terrible, ¿no? Porque nosotros necesitamos llevar a lo que es la legislatura, las cámaras, las voces de las trabajadoras, los trabajadores, las mujeres, lo que estamos hablando. Nosotros somos representantes de esas luchas. Y nosotros necesitamos ir con un programa, porque obviamente tenemos un programa de salida a la crisis, para poder desafiar a los gobiernos que dicen
de que no hay posibilidad de salir de la crisis si no se profundiza el ajuste. Nosotros decimos parar el ajuste con un programa, por ejemplo, el no pago la deuda externa, nacionalización de la banca. Yo te escuchaba y decía, bueno, bienvenido ese debate, porque el Banco de la Provincia de Santa Fe fue privatizado por el mismo que hoy es candidato, y con represión se hizo esa privatización, y es lamentable, porque ese banco maneja la plata de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, de los docentes. Vos dijiste, maneja ese banco, nuestros dineros. Claro, ¿sí? Es así. Y saca intereses, sí, no. y hace la además bicicleta financiera. Es una banca emparentada con los designios del Banco Central de la República Argentina. Claro. Y no tiene un director representante de la provincia de Santa Fe que diga, no, muchachos, paren la moto. Vos no me podés anunciar públicamente en un discurso el 1 de mayo, que vamos a crear un fideicomiso, vamos a crear una línea de crédito para favorecer instruir. Pues si tenés el banco. Así es. Es tuyo el banco, es nuestro el banco. Es nuestro, es mete nuestro. un director Tiene adentro. que haber representante de los trabajadores. Si no lo querés estatizar de nuevo, mete un director adentro. Sí, pero tiene que ser estatal, porque si les da plata, le da plata a la privada, ¿por qué no le va a dar plata a la pública? Claro. Entonces dejemos de mentir que se privatizó porque estaba fundido, se privatizó porque no lo manejan los trabajadores, las trabajadoras. ¿Quién mejor que un empleado bancario para saber cómo manejar el banco? Yo digo, un representante político de la provincia, mete un representante del directorio de los trabajadores, Claro, que sea elegido por... Como las obras sociales, claro. Como la obra social del IAPOS, que nos perjudica cuando nos pagan los aumentos al negro, vacían, digamos, eso genera que se vacíe la obra social. Y encima no tenemos representantes de los trabajadores ahí en el IAPOS. Vos que hablaste del IAPOS ahora, Daniela, que es la obra social obligatoria de todos los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe, los aumentos en los últimos tiempos han sido a la par, créanmelo, a la par de los servicios que presta el IAPOS, a la par de la política nacional de la luz, el gas, etcétera. Por ejemplo, órdenes de consulta, los bonitos de tramo único, que pagan determinados servicios, por ejemplo, análisis, etcétera, 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 más la cuota que paga obligatoria el trabajador estatal, han aumentado no menos del 500%. Bueno, es emblemático. Nos dieron un aumento del 12% real, y a la semana estaban anunciando el 40% de aumento de las órdenes del IAPO. Dice, no, pero no aumentó mucho. Es una cargada. No aumentó mucho. Pero claro, si antes te exigían 3 bonos, ahora te exigen 20. Así es. Es lo mismo. Así y eso va de los bolsillos de los trabajadores estatales. Totalmente. Dani, éxito. Nos vamos a seguir viendo como candidata particularmente. Sí, estamos y sé que tenés mucho que decir respecto a lo que necesita el Departamento Rosario, que ya vamos a particularizar desde tu óptica, tu principio y tus políticas, ¿sí? Y ojalá que llegues, Bueno, muchas gracias, y fundamentalmente necesitamos trabajo, educación, salud y vivienda. Y además respeto, respeto. Y derechos humanos. Derechos humanos. Y derechos humanos. Eso es muy importante. Y sabemos que tu cargo como secretario de Derechos Humanos de Santa Fe lo vas a llevar adelante. Como hasta ahora, y vamos a seguir adelante. Cariños y respeto a Gustavo Terés y a todos los docentes que representan a ustedes. Un gran compañero. Nos estamos viendo. Como siempre decimos, ya está. Chau, chau. Buen adiós. Como siempre decimos, buen Dios. Pero me tiene muchas ganas a la vida. Chau, hasta la próxima. Avances TV Rosario. Nos vemos. Chao.